Lo primero es que Pablo le deja ver a Timoteo la necesidad de que la palabra sea enseñada. Tú no la recibiste del cielo, tú la recibiste de una madre y de una abuela. Tú la recibiste de Eunice, de Loida. ¿Y ellas qué te dieron ellas? Te dieron el Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Pero aún el Antiguo Testamento contenía suficiente revelación para el hombre conocer cuál era el camino de salvación a través de un Mesías prometido que había de venir. Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. De manera que ahí estaba el camino de salvación. Abraham, cuando tú lees la historia de Abraham, él creyó y le fue contado por justicia. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú aprendiste cosas del Antiguo Testamento que son necesarias entender para tu salvación. De manera que aquellos que creyeron en aquella época, creyeron obviamente por la acción del Espíritu de Dios, pero tenían revelación suficiente para el tiempo que ellos estaban viviendo. De manera que tú necesitas recordar que de la misma manera que tú aprendiste de otros, tú tienes que enseñar a otros. No solamente el texto me deja ver que la palabra necesita ser enseñada, sino que me revela el origen de las Escrituras. Toda palabra es inspirada por Dios. Y también me deja ver que las palabras que Timoteo aprendió son suficientes. Esta es una carta personal para Timoteo. Y esto es una de las cosas que Pablo le dice. Persiste en las cosas que has aprendido y recuerda de quiénes las ha aprendido. Eso es interesante, que Pablo no simplemente le dice, recuerda lo que has aprendido, eso es importante, pero yo no quiero que te olvides de quiénes las ha aprendido. Yo no quiero que olvides que Loida y Eunice, que fueron tus primeras maestras en instrucción, ellas también eran el fruto de transformación de la misma palabra que a ti te transformó. De manera que no solamente recuerda qué has aprendido, sino de quiénes la aprendiste. Y luego recuerda también que lo nuevo, más allá del Antiguo Testamento, lo aprendiste de mí. Tú aprendiste de Loida y de tu madre Eunice, tus primeras instructoras, pero recuerda también que yo mismo fui tu maestro. Recuerda mi ejemplo, recuerda mi modelo, recuerda mi transformación de vida, de perseguidor de la iglesia a evangelista, a pastor, a siervo fiel de Cristo. ¿Sabes qué, Timoteo? El poder de la palabra transformó a tu abuela y a tu madre, el poder de la palabra me transformó a mí. Tú aprendiste de nosotros. Él tuvo el privilegio de aprender de 3 personas piadosas y 2 fueron mujeres. ¿Te imaginas? El privilegio que Dios le ha dado a alguna de ustedes de poder discipular a sus propios hijos y nietos. ¿Sabe por qué es importante que Timoteo recuerde de quienes aprendiste la palabra? Porque quienes nos enseñan a nosotros la palabra influyen en cómo nosotros la recibimos. Y cómo nosotros recibimos la palabra o la percibimos tiene una influencia monumental en cómo ellas transforman al discípulo. Déjame decir eso otra vez. La manera como la palabra es transmitida determina muchas veces la manera como la palabra es recibida. Y como la palabra es recibida, yo voy a tratar de probar eso, determina hasta dónde ellas me van a transformar o no. Lo que creemos de las Escrituras tiene mucho que ver con quienes nos enseñaron. Y lo que creamos o no acerca de las Escrituras terminará transformándonos o no. Si no creo que toda Escritura es inspirada por Dios, si no creo eso, hay áreas de las Escrituras, hay enseñanzas de las Escrituras a las que yo no me voy a someter. De manera que mi vida va a lucir como una vida piadosa quizás en esta área y en total rebeldía en esta otra área. Y eso es como lucen muchas de las vidas de los cristianos hoy en día. Hay áreas sometidas al señorío de Cristo y áreas completamente en rebelión al señorío de Cristo. Lo que no me gusta, lo que no me agrada, lo que no es culturalmente aceptable hoy, socialmente aceptable, lo que la congregación de mi iglesia no quiere ver, entonces eso no queremos enseñar ni predicar. Toda Escritura es inspirada por Dios.
y por tanto yo necesito someterme a lo que Dios enseña en su palabra. Y si me someto selectivamente, ese es el resultado. Sometimiento y rebelión en una misma persona. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, mi iglesia preferida en el Nuevo Testamento es Tesalónica, por mucho. Estoy convencido que fue la mejor iglesia, por lo menos lo descrito en el Nuevo Testamento. Una iglesia que Pablo consideró una iglesia modelo para las demás iglesias en Acaya, en Macedonia y mucho más allá. Eso es lo primero que Pablo le dice en el capítulo 1. Ustedes han llegado a ser un ejemplo para todas las iglesias en estas otras áreas, que era un área bastante amplia. Ahora, lo que a mí me anima, lo que a mí me inspira, lo que a mí me llena de gozo es saber, este ejemplo que ellos llegaron a ser, que yo quiero creer que es un ejemplo que tú quieres llegar a ser, es el resultado de una manera como esa iglesia recibió la palabra de Dios. Yo te lo voy a leer ahora. De manera que Pablo le dice a la iglesia, esto es lo que eres. En un momento dado dice, incluso yo no tengo nada que enseñarte, no tengo nada que decirte. Por todas partes se habla de vuestra fe. No tengo nada que corregir ni nada que enseñarles. En otra parte le dice, sigue haciendo lo que estás haciendo. Wow, ¿te imaginas que nos dijeran eso de nuestra iglesia? Pablo dice eso de Tesalónica. Ahora escucha, tú avanzas al capítulo 2 y Pablo le dice por qué ellos llegaron a ser como llegaron a ser. Capítulo 2, versículo 13. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es la palabra de Dios. Déjame pararme un momentito. Número 1, Tesalonicenses. La razón de la transformación de ustedes obedece básicamente a una cosa. Cuando yo les prediqué, ustedes no crearon la idea en su mente. No, eso es Pablo hablando. Tú sabes lo radical que es Pablo. No, Pablo es un extremista. Tú no puedes seguir a Pablo. Tú no puedes creerle todo lo que Pablo dice. No. Cuando tú oíste eso, tú lo recibiste como lo que es. La palabra de Dios. No como la palabra de los hombres. En otras palabras, cuando me oíste hablar y enseñar y predicar, te sometiste a la autoridad absoluta de la palabra. No escogiste y dejaste. No hiciste un buffet de esa escritura. No me gusta esto. No me gustan las ensaladas, pero me como la carne. Ahora escuche, el texto no termina ahí. Sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Ahora escucha, porque esto último es lo que tiene que ver con esta conferencia. La cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Cuando reciben la palabra de Dios como la palabra de Dios, ella hace su obra en vosotros los que creéis. En otras palabras, muchas veces desde el púlpito se pudiera predicar algo bíblico, pero no hay transformación en la vida de mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos no la están recibiendo como la palabra de Dios. Y si tú no la recibes como la palabra de Dios, no va a hacer su obra en vosotros. Pero cuando esa palabra es suficiente para transformar la mente, el corazón, las ideas, la cosmovisión, la manera de ver el mundo, la manera de reaccionar ante el mundo, la manera de relacionarte con tu hermano, la manera de ser un esposo, la manera de ser una esposa, la manera de ser hijos, la manera de ser un pastor, un líder. Y un maestro que no cree en la suficiencia de las Escrituras produce un discípulo más incrédulo que él. Un maestro que no cree en la suficiencia de las Escrituras producirá un discípulo más incrédulo que él. La palabra es suficiente para transformación de vida. ¿Y tú sabes dónde tú ves esto en esta carta? En el tipo de discípulo que Timoteo llegó a ser de Pablo. Lo puedes ver ahí mismo. De ahí en adelante, entonces, esa es la primera parte del texto, que tenía que ver con lo que él aprendió desde la niñez, que también recordara de quienes él aprendió. De ahí en adelante, Pablo comienza a hablarle de cómo esa palabra es suficiente para salvación y para la santificación hasta que tú entres en gloria. Eso que Timoteo aprendió desde la niñez, las Sagradas Escrituras, Pablo dice, son la fuente, en el texto que leímos, de sabiduría que lleva a la salvación
mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora Pablo me está ayudando a entender que las Escrituras no solamente son suficientes, son necesarias. ¿Por qué? Porque ellas son la fuente de la sabiduría que me lleva a la salvación en Cristo Jesús. Ahí está su necesidad. John Stott, otro de nuestros grandes maestros contemporáneos, que murió hace unos años atrás, quizás 7 años atrás, hablando de la suficiencia de las Escrituras y de la necesidad de toda la revelación de Dios, escucha estas palabras con detenimiento. Y la suficiencia y la necesidad en términos de conocer la salvación, porque ahí es donde estamos en el texto ahora mismo. Esto es lo que Stott dice: ya que la Biblia es un libro acerca de la salvación, escuchaste, no acerca de ciencia, no acerca de medicina, no acerca de sociología, no acerca de muchas otras cosas donde quisiéramos que la Biblia habla y que no habla. Ya que la Biblia es un libro acerca de la salvación, y ya que la salvación es a través de Cristo, la Biblia enfoca su atención sobre la persona de Cristo. Entonces nota cómo él lo divide. El Antiguo Testamento predice y prefigura su venida en diferentes formas y maneras. Los evangelios cuentan la historia de su nacimiento y su vida, de sus enseñanzas y sus obras, de su muerte y resurrección. El libro de los Hechos describe lo que él continuó haciendo y enseñando a través de los apóstoles elegidos, especialmente en la expansión del evangelio y estableciendo la iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Las epístolas despliegan la gloria completa de su persona, de la persona de Cristo y su obra, y la aplica, escucha ahora, a la vida del cristiano y de la iglesia. No solamente que las epístolas me enseñan la obra completa de Cristo y de su vida, sino que además las epístolas, al ser prácticas, toman esa enseñanza y la aplican a la vida del cristiano y de la iglesia. Mientras que en Apocalipsis, las Escrituras muestran a Cristo compartiendo el trono de Dios ahora y regresando pronto para culminar su salvación y su juicio. El mostrar a Jesucristo de manera completa es necesario para producir fe en la persona, de manera que por fe nosotros podamos ser salvos. Fin de la cita. ¿Escuchaste esto? El presentar a Cristo por completo, desde su primer anuncio en Génesis 3:15 hasta el final en Apocalipsis, verlo en su trono sentado, gobernando en gloria ahora mismo, y luego anunciando su venida en juicio. Esa presentación completa es necesaria para producir fe en la persona, porque por fe en Él podemos ser salvos. Cada libro de la Biblia es como una pieza de un rompecabezas. Tú conoces lo que un rompecabezas es, ¿verdad? Y tú tienes piezas y tú dices, esta pieza se parece a esta, y tú la vas colocando una al lado de la otra, una al lado de la otra, hasta que finalmente tú puedes ver el panorama completo. Así es cada libro de la Biblia. Forma una pieza de un rompecabezas. Ahora, a veces nosotros no entendemos todo lo que la Biblia ha revelado. No porque faltan piezas del rompecabezas, sino porque yo no tengo toda la sabiduría que Dios ha invertido en su revelación para extraer de dicha revelación y poder decir, yo entiendo todo lo que está aquí plasmado. No es verdad. Y entonces ahora, después que Pablo establece que las Sagradas Escrituras son suficientes para mostrar el camino de salvación, Pablo nos habla del origen de las Escrituras, que no es el tema de esta noche, pero que tengo que mencionar brevemente, porque está aquí. Toda escritura es inspirada por Dios. Nota que no dice solo el Nuevo Testamento. Nota que tampoco dice las letras en rojitas de los evangelios. Nota que tampoco dice las enseñanzas que te son más fácil de digerir. Tampoco dice aquellas que son culturalmente relevantes. Nota que tampoco dice aquellas palabras que son relativas a la salvación del hombre. No, sino que cada palabra, toda escritura. Cuando dice toda, ¿sabes lo que significa en el original toda? Toda. Y en chino, y en francés, ¿cuál parte de todo queda excluido? Cada palabra. Por eso creemos en la inspiración verbal, en la inspiración total de las Escrituras. ¿Sabe qué es lo que le da a la palabra su autoridad? Que toda palabra, toda escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Sabe por qué no puedo
elegir una cosa y dejar otra en la palabra, porque toda palabra ha sido inspirada por Dios. ¿Sabe por qué no puedo hacer eso? Porque cuando dejo algo fuera en lo cual yo no quiero someterme, eso es un área de rebelión al señorío de Cristo. Y su autoridad es absoluta porque Dios es absoluto.